independencia. Querido Jaime, la pandemia, como sabrás, ha modificado de manera bastante permanente el relacionamiento entre trabajadores y empleadores. ¿Qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con los empleadores? Hay un informe bien interesante, Tendencias Globales en Capital Humano 2021, de la gente de Deloitte. Y para hablar acerca de este tema estamos en comunicación con Lucía Muñoz. Lucía es socia del Departamento de Consultoría en Capital Humano de Deloitte Uruguay y líder regional para las prácticas de talento y liderazgo. Es licenciada en Antropología Social y Cultural y egresada de posgrado de especialización en cambio organizacional y cuenta con más de 14 años de experiencia en consultoría. Jaime Clara y Pepe Sena te saludan. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Un placer acompañarlos en esta tarde. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Lucía, si te parece bien comenzar a hablar acerca de este informe, donde precisamente se conoce, allí se revela lo que la mayoría de los ejecutivos encuestados creen que en el futuro, por ejemplo, los trabajadores van a obtener una mayor independencia e influencia con respecto a sus empleadores, pero también qué dicen los trabajadores. ¿Por dónde querés comenzar? Excelente, capaz que les voy contando cuáles son los cambios. Este es una encuesta, un estudio que realizamos anualmente. De hecho, hemos tenido el gusto de presentar en versiones anteriores en este mismo espacio. Y esta vez el estudio, tal como tú decías, aborda una nueva perspectiva fruto de lo que es la pandemia. De hecho, el título del informe de este año es un informe especial y nos pone como esa duda de cuál va a ser esa relación a futuro entre el colaborador y el empleador. De hecho, es un título bastante disruptivo, ¿no? Sí. Es la disrupción en relación al colaborador-empleador. Si no somos una familia, ¿qué somos? ¿Y por qué y de dónde viene? Quizá contarles, y hemos conversado, como te decía en el programa también, en alguna otra aparición, lo que es esa evolución de las organizaciones, que en los últimos 3 años de informe hablábamos de empresas que antes eran netamente comerciales, o así se veían, a ese concepto de empresa social, que de alguna manera ese término de empresa social reflejaba una nueva realidad donde tanto los trabajadores como la sociedad le exigía a la organización empezar a tomar otro rol, ¿no? Eran organizaciones que empezaban a ser juzgadas más en función de las relaciones que tenían con sus actores claves, como ser clientes, comunidades, trabajadores, y de alguna manera todo esto empezó a hacer ruido, ¿no? Y cada vez le demandamos más a la organización un cuidado social, de medio ambiente, de igualdad, y entre otros elementos. Responsabilidad social. Responsabilidad social, por un lado, pero también hasta un rol en la sociedad o en la política o en el aspecto de esa voz fuerte de qué es lo que la empresa está dando, ¿no? a cada uno de sus actores claves. Ahora, en ese análisis y varios de los informes que fueron por ese lado, lo que todavía no anticipábamos era que la pandemia podía poner a prueba tan profundamente esas relaciones organizacionales entre trabajadores y organización. Y la realidad es que lo que nos trajo este estudio es que las organizaciones comienzan a adoptar diferentes enfoques en esa relación trabajador-empleador. Y independientemente de quizá lo que se pensaba antes, hoy por hoy la relación entre los trabajadores y los empleadores se puso bajo estrés y empezó a evolucionar bien fuerte. Y una de las grandes dudas que aparece allí, y esa gran pregunta es, bueno, a medida que de alguna manera empezamos a avanzar y salimos de la pandemia, y muchas organizaciones están pensando en cuál es esa vuelta al trabajo, se está poniendo mucho foco en volveremos virtual, presencial, híbrido. En realidad hay otras temáticas que el estudio muestra y pone sobre la mesa. Para darte una idea, un 40%, y esto no surge de este estudio, sino que son estudios más globales, pero hoy por hoy el contexto es que un 40% de la población activa laboralmente está considerando dejar su trabajo actual. Y eso ya nos muestra fuertemente esa relación en tensión, ¿no? Sumémosle además que en el 2020 hubo un 80% de pérdida de puestos de trabajo que se produjo en esa parte de la población de quizás salarios más bajos, que además tenemos hoy por hoy un 70% de los empleadores que están diciendo que están luchando por encontrar
trabajadores con la combinación adecuada de habilidades y capacidades que requieren para la organización. Entonces, todos estos elementos nos mostraban que había algo que preguntar, había algo que haber allí. En ese marco es que se empieza a analizar este estudio, que la pregunta que se hace es, bueno, ¿cómo va a evolucionar esa relación colaborador-empleador para hacer frente, de alguna manera, a oportunidades y retos que vienen en un mundo post-COVID? Esto como introducción quizá, sí. Creo que allí empiezan a surgir elementos bien interesantes, ¿no? Para empezar, una tendencia de la organización que dice, empezamos ahora a darnos cuenta, después de lo que fue la pandemia, que ya no podemos pensar en futuros predecibles, tenemos que empezar a pensar en futuros totalmente impredecibles. Y allí es donde el estudio entra. El estudio se realizó no de la forma tradicional en que se hacía antes, sino que se hicieron grupos de discusión, se involucró globalmente tanto a empleadores como a trabajadores, se hizo todo un análisis a través de redes sociales y a partir de eso es que se llega a lo que llamamos esa planificación de escenarios posibles Lucía, y entender cuáles son esos escenarios que pueden venir. Lucía, sí. Permíteme a ver si logro entender. ¿Quiere decir que la pandemia provocó una coyuntura tan profunda, tan fuerte, que lleva a trabajadores a evaluar, como tú estás diciendo, el cambiar, el dejar de trabajo, y que los empleadores también aprovechan para de alguna manera barajar y dar de nuevo? Es decir, es una encrucijada tan fuerte, con consecuencias tan contundentes, tan marcadas. Sí. Lo es en varias perspectivas. Lo es a nivel social y pensemos que allí depende de la industria, depende de hecho el grupo de trabajadores de los que hablemos. Hemos conversado mucho, pero por ejemplo, el sector de las mujeres fue uno de los sectores más golpeados en esto de tener que elegir cómo mantenían su empleo con todas las demandas y al mismo tiempo estaban para cuidar aspectos que sucedían. Y de alguna manera hay varios sectores que empiezan a cuestionarse así, tal como lo que tú decís. Ahora, creo que uno de los grandes factores que desde el punto de vista de las organizaciones viene a jugar allí, Jaime y Pepe, es el punto en que las organizaciones se dan cuenta que ya no pueden pensar el futuro de la misma forma que pensaban antes. Y cuando se les pregunta cuáles son esas 3 áreas más importantes que están hoy por hoy poniendo sobre la mesa cuando planifican su visión a futuro, la primera es que entendieron que la disrupción y de alguna manera los cambios van a tener que ser continuos y no episódicos al futuro. ¿Qué quiere decir esto? La organización empieza a entender que tiene que todo el tiempo cambiar si quiere estar preparada, y eso requiere habilidades y capacidades distintas quizás a las que tiene. La segunda es que se da cuenta que los líderes, de hecho un 80% de los encuestados dijo que la preparación de sus líderes iba a ser la barrera interna más importante para llegar a las estrategias futuras. De vuelta, seguimos en relación a cuáles son mis líderes, tengo que hacer algún ajuste en relación a eso. Y quizá el punto más interesante del informe es que cuando se le preguntó qué otro factor externo demandaba en las organizaciones ese cambio, bueno, lo que dicen es que la relación trabajador-empleador se iba a ver bien marcada por 2 áreas o dimensiones fuertes. La primera es la oferta de talento. ¿Cuánto talento voy a tener del que preciso a futuro disponible? Porque eso me va a permitir saber si soy yo el que domina más la relación o en realidad en industrias, y hoy por hoy lo vivimos en nuestro país con tecnología, es el talento el que domina la relación hacia la organización y el que decide en dónde quiere estar y con quién quiere trabajar. Pero la segunda área importante es el impacto en las leyes y las regulaciones y el involucramiento del gobierno en relación a esto. Y pensemos allí gobiernos que, por ejemplo, empiezan a accionar y a brindar líneas de acción en cómo volver al trabajo en estas nuevas leyes o no en relación a trabajos híbridos, o gobiernos que no dejan el espacio. Y esos 2 aspectos son los que, dicen las organizaciones, empiezan a marcar cuál va a ser la relación que tendrán con sus trabajadores a futuro. Lucía, ¿qué papel juega el tema de la capacitación dentro de este informe?
Es la capacitación y lo que ahora se empieza a llamar reskilling, ¿no? O recapacitación más que capacitación, es uno de los centros de la discusión a futuro. Sea que la organización es aquella que domina más, de alguna manera, la relación en algunas áreas, o es el trabajador, el tener una organización que aprende todo el tiempo, o trabajadores que están en la organización aprendiendo todo el tiempo, se vuelve la clave. ¿Por qué? Porque si los futuros van a cambiar rápidamente, si las demandas que preciso o las disrupciones son continuas, necesito personas en mi organización que están todo el tiempo recapacitándose, pero preciso organizaciones que tienen esas plataformas. Y ese es otro de los elementos. ¿De quién es responsabilidad? ¿Es responsabilidad de la organización o es responsabilidad de los gobiernos? Y es parte de lo que empieza a jugar en estos futuros que empiezan a aparecer. Y como habrán visto dentro del informe, empiezan a aparecer claramente cuatro futuros probables en esto de la relación, cuando si pensamos esto como una especie de eje en donde tenemos por un lado un gobierno que tiene mayor o menor implicancias dentro de la relación, o el talento más o menos disponible en relación a lo que la organización en sí precisa. Sí, uno de ellos es el trabajo como una moda. La guerra entre el talento, el trabajo es el trabajo y el propósito liberado. ¿Pueden ser esos los 4 futuros potenciales entre empleadores y trabajadores? Totalmente, y allí en lo que decías, y por eso decíamos que este es un informe como bien distinto a aquellos que siguen este informe seguido a lo que veníamos. El primero, que es como esa oferta de talento en sí, y donde de alguna manera estamos teniendo, ¿no? Una mirada en donde la organización puede definir mucho más las reglas de juego en sí misma. ¿Por qué? Porque tenemos mayor cantidad de talento disponible, y porque además no tengo un impacto tan grande entre lo que regula o un involucramiento del gobierno en relación a eso. Y así los diferentes escenarios. Tú lo fuiste allí nombrando. Creo que si analizamos de alguna manera los diferentes, el primero que tú decías es ese trabajo como moda, donde tenemos de alguna forma organizaciones que en función a lo que la gente pide, ¿no? A lo que la sociedad está pidiendo y demás, va definiendo propósitos, va definiendo ciertos lineamientos que atraen a los colaboradores, pero sin algo bien profundo, sin una relación profunda, sino que de alguna manera es más oferta y demanda, como antes quizá estaba por allí. Otro escenario habla de la guerra entre talentos. Este es el que está sucediendo si vamos de vuelta a lo que es Haití, ¿no? Sí. Empresas de tecnología en nuestro país, en donde la realidad es que tenemos mucha oferta de talento, poca oferta de talento, y hay una guerra en donde la organización sale a buscar, ¿no? Dónde y cómo capto, y allí necesitan otras formas y otras maneras de estar atrayendo, y están realmente conectadas con eso. De vuelta, ¿cuáles son las leyes que empiezan a gobernar? Y ahí es dentro de lo que son estos escenarios futuros. ¿Puedo contratar a personas fuera de la ciudad, fuera del país? ¿Puedo estar conectando con freelancers mucho más rápido y más fácil? Y allí se levantan, ¿no? Una cantidad de herramientas o de posibilidades diferentes. ¿Y cuáles serían los riesgos allí para las empresas? Y bueno, y el riesgo allí es cómo fidelizo, ¿no? Cómo de alguna manera me vuelvo una organización que está fidelizando y generando, y creo que ese es el riesgo para todos los escenarios, ¿no? Claro. Cómo genero un propósito bien profundo que hace que, más allá de los escenarios en donde puedo estar, la organización tiene un camino hacia adelante, la organización define claramente, ¿no? hacia dónde va a ir, está trazando su camino, está generando una perspectiva y ciertas reglas de juego. Y eso, quizá como para englobar un poco de todo lo que veníamos conversando, es parte de los grandes aprendizajes que hemos tenido durante la pandemia. Hay 3 elementos o dimensiones clave que son las que el informe muestra que las organizaciones tienen que adoptar, más allá que estén en este futuro del trabajo como moda, como hablábamos, la guerra entre talentos, o esto de que el trabajo es más transaccional, o que tiene un propósito profundo. La realidad es que generar un propósito común, más allá de que la persona esté por 1 año, 2 o de por vida en mi organización, pero realmente que se viva ese propósito y sepamos todos qué es lo que tenemos que hacer y para qué estamos en la organización,
es clave. El potencial que pasa por ese reskilling del que ustedes conversaban, ¿no? El tener la posibilidad de estar todo el tiempo desarrollando el potencial de mi gente, sea de vuelta que estoy en un escenario o en el otro. Y el último es la perspectiva, y la perspectiva habla de tener esa gimnasia que hemos adquirido durante la pandemia, de ir hacia adelante y hacia atrás para mirar cuáles son esos posibles futuros que se vienen. Creo que la gran conclusión del informe habla de cómo las organizaciones hoy entendieron que el futuro no es lineal, que dentro de lo que ha pasado con la pandemia se han abierto una cantidad de nuevas posibilidades de conexión con los trabajadores, que dentro de la misma organización pueden haber muchos escenarios futuros que coincidan y coexistan, pero que lo importante más allá de eso, cuando y mientras se espera que los gobiernos definan ciertas reglas de juego o que el talento en sí empiece a sentarse también en esta relación de la que hablábamos antes, bueno, lo importante para la organización es trazar su camino, saber hacia dónde va y generar estas tres grandes dimensiones bien fuertes, que de vuelta, ¿no? El propósito de por qué estamos en la organización, el potencial que puedo realmente generar en mi gente y por último la perspectiva de estar todo el tiempo leyendo qué es lo que viene en futuro. ¿Cómo han manejado el tema de las empresas, del tamaño de las empresas? ¿Tiene algo que ver el hecho de que sea, por ejemplo, una empresa multinacional, que sea una empresa de Montevideo y el interior es otra realidad? ¿Cómo manejan esas posibles diferencias? Totalmente, y allí no solamente creo que nuestro país ha tenido también como una evolución en esto, que quizás fue más suave que en otros, pero que se vio y se vio fuerte. La realidad es que cuanto más grande la organización, más mundos coexisten adentro, y hemos tenido como muchos trabajos con varias organizaciones en estos últimos meses de analizar y entender cuál va a ser el futuro, cómo volvemos, vamos a volver presencial, no, qué vamos a cambiar. Y en una misma organización, cuando la organización tiene un tamaño ¿no? grande en sí, vas a encontrar diferentes perspectivas. Y así creo que una de las grandes lecciones, hablando con muchos directivos de organizaciones, es que quizás esa posición en donde yo pensé que no podía jamás cambiar mucho, sí pudo cambiar, y hoy por hoy trabaja a distancia, pero tengo planta y por supuesto que en la planta van a seguir viniendo y trabajando así. Cuando vamos a empresas más chicas y grupos más pequeños, creo que la tendencia ha sido mucho más por seguir en la presencialidad, no cambiar mucho esa relación, y en esto volviendo al título del informe, ¿no? Funcionar más como una familia para seguir conectados. Otras organizaciones más multinacionales las organizaciones globales en sí han encontrado también una gran oportunidad de conectar, y el trabajo que antes se hacía todo acá, empezar o a exportar el trabajo, porque hay personas en Uruguay que empezaron a conectar con otras filiales y realmente se puede seguir así y viceversa. Creo que por eso el informe nos habla tanto de los distintos escenarios. Creo que la gran respuesta a estos tiempos fue el depende, ¿no? Depende de la industria, depende de la realidad de la organización, de las características de la organización. Lo más interesante que hemos visto en ese sentido tiene que ver con el frenar, mirar las lecciones aprendidas de este tiempo, y Jaime y Pepe, yo cuando miro y digo, bueno, ¿cuáles fueron aquellos que fueron capaces de prosperar en un contexto tan disruptivo como el que estuvimos? Fueron aquellos que miraban para atrás, tomaron aquello que quieren mantener porque sirvió mucho y están generando cambios, tomando, ¿no? este viento ahora a favor para lograr continuar muchísimo más fortalecidos, tanto desde el punto de vista de la organización en sí, sino también con ese compromiso de sus trabajadores. Y de alguna manera, Lucía, ¿crees, y ya para ir cerrando y agradeciéndote nuevamente la deferencia de haber estado con nosotros en la tarde-noche de hoy, que el subtítulo del informe, si no somos familia, ¿qué somos? Esa pregunta, ¿podría haber existido en un escenario no pandémico? Yo creo que no lo hubiéramos puesto a prueba. Creo que pre-pandemia todo indicaba que teníamos que ser una familia, se iba hacia allí, se iba hacia generar sí o sí esas prácticas de conexión más profundas,
Y hoy en realidad eso se empezó a poner a prueba. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que podíamos conectar distintos, que quizás yo podía trabajar por una organización sin nunca pisarla, sin haber estado nunca ahí. Y todo eso va mostrando que en realidad podemos, y hay muchas organizaciones que así lo mostraron en este tiempo, podemos no ser familia y sin embargo ser un buen lugar para trabajar, mientras que otras adoptan otras formas y necesitan esa conexión para prosperar. De vuelta, en los múltiples escenarios lo que nos traen son opciones. Lo que hay que hacer es encontrar cuál es la que mejor sirve desde todo punto de vista y sobre esa trabajar con fuerza, ¿no? Y impulsar los resultados. Un gusto escucharte, Lucía Muñoz de Deloitte, hoy aquí en Hora de Cierre. Un placer, gracias por la invitación. Hasta luego. Este espacio es